Bueno, vamos a dar inicio en acuerdo comité a la sesión de Mujeres e Igualdad de Género del Senado. Vamos a leer la cuenta, secretaria, y a dar cuenta de las indicaciones que se han ingresado por el proyecto conocido como Ley Adriana. Presidenta, la cuenta es un documento o una comunicación que se recibió de la Corporación Humanas referida al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que está en las Unidas de Constitución y Comisión de Mujer y Equidad de Género, en donde hacen una serie de comentarios respecto de las indicaciones que se formularon. Eso se le va a enviar a cada una de las integrantes y del integrante. ¿Nos puede dar copia en impreso también, por favor? Inmediatamente le entrego una copia. Sí, no. Y después Perdón por lo poco ecológica, pero es que necesito subrayar. Por supuesto. Presidenta, respecto del proyecto de ley conocido como Ley Adriana, que despachó la Cámara de Diputados y que la Comisión de la Mujer y Equidad de Género aprobó en general, se presentaron 31 indicaciones. Las indicaciones son presentadas por dos grupos de senadoras y senadores. Senadora Núñez y senador Sangüesa, y senadora Allende, senadora Carvajal y la presidenta. Hay una indicación, la primera indicación, que es de las senadoras Allende, Carvajal y Pascual, en que proponen sustituir en todo el texto del proyecto la frase "u otra persona gestante" por "o persona con capacidad de gestar". Esa misma idea está en distintas indicaciones que presentaron la senadora Núñez y el senador Sangüesa, porque ellos van artículo por artículo y van diciendo lo mismo. Esa es una primera indicación que es importante, porque ahí sustituyen esta definición de persona gestante por persona con capacidad de gestar. Perdón, y en caso de la votación en particular, resolviéndose una de ellas, se resuelve para todo el texto. Así es, si presidenta. Es que se aprueba o se elimina, diga, o se rechaza. Así que, si bien, por eso digo que es importante que nos reduce inmediatamente un número importante de indicaciones. Presidenta. Luego voy a ir enumerando las indicaciones rápidamente respecto del artículo primero, que es el que tiene desarrollado lo que es el objeto y el ámbito de aplicación de este proyecto de ley. La senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen reemplazarlo. Es bastante parecido, pero ellos en su reemplazo no consideran los incisos que aprobó la Cámara de Diputadas y Diputados, referido a los derechos y deberes que se aplican a los establecimientos de salud público o privado, donde se preste la atención gineco-obstétrica, y a lo personal de salud que cumpla otras funciones dentro de estas materias. Todo eso ellos lo ubican en un artículo 2 bis nuevo que proponen, que está más adelante, que lo denominan marco interpretativo. Todo eso ellos lo trasladan a ese artículo. Respecto también del artículo primero, las senadoras Allende, Carvajal y Pascual no modifican, digamos, lo esencial de esta definición, pero respecto del inciso cuarto, que está en la página 2 del comparado, donde se dice: estas disposiciones serán aplicables al personal de salud que cumple una función administrativa, asistencial y o educativa en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, respecto de todas las atenciones señaladas en el inciso primero de este artículo. Y aquí viene la frase que se propone agregar. Esta oración dice: estas normas también son aplicables en todos aquellos organismos del Estado que tengan niñas y mujeres bajo su custodia y o tutela, agregándose especialmente aquellas mujeres o personas con capacidad de gestar privadas de libertad. Ustedes hacen el punto respecto de las mujeres o personas con capacidad de gestar que están privadas de libertad. Luego, pasando al artículo segundo, que en el texto aprobado en general establece los principios aplicables a esta ley, que hay una serie de principios, la senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen sustituirlo entero. Con los textos son muy parecidos. Lo que sí ellos no contemplan es el tema que está en la página 5, en el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que se denomina interpretación desde los derechos humanos. Eso ellos no lo contemplan también más adelante,
y lo reemplaza por un principio llamado territorialidad. El Estado promoverá el derecho a nacer del hijo en el lugar donde resida la madre. En lo demás es bastante parecido, igual hay que mirarlo ahí con detención. Pero respecto a este artículo 2, volvemos a la página 3, las senadoras Allende, Carvajal y Pascual proponen sustituir el encabezado, porque dice, principios aplicables a esta ley, las disposiciones de la presente ley se interpretarán y aplicarán con un enfoque de derechos humanos y de género, en conformidad con los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Aquí ya ustedes también proponen eliminar la letra E, que aprobó la Cámara y que se aprobó en general, relativa a la interpretación de los derechos humanos, porque ustedes trasladan este tema al encabezado y además es así. Proponen eliminar ese artículo, verdad, lo dejan aquí. Más adelante ustedes presentan otro tema, pero aquí lo dejan en el encabezado. Si se podría después, estudiar de conjunto cuál de las dos formulaciones queda mejor, porque vamos en la misma línea. Exacto. Tanto las indicaciones del senador Sangüesa Núñez con la nuestra, así Así que es. el mismo objetivo. Exactamente, van en la misma línea. Ellos proponen, ahora pasamos a la página 6, la indicación 5, que es aquí donde ellos proponen marco interpretativo y de aplicación. Y aquí dice, la interpretación y aplicación de la presente ley se hará en conformidad con los tratados internacionales. Ahí ustedes coinciden, ahí tienen que decidir si lo dejan como un artículo 2 o lo dejan en el encabezado. Luego, en el artículo 3, aprobado en general, se denomina definición de violencia gineco-obstétrica. Y ahí se define, página 7, senador. Aquí la senadora Núñez y el senador Sangüesa, claro, proponen reemplazar el inciso primero respecto a la definición de violencia gineco-obstétrica. Habiéndolo leído, me da la impresión que hacen como cambiar el orden, pero eso también hay que verlo ahí con más calma. Es muy parecido también a lo que se aprobó en general. Aquí las senadoras Allende, Carvajal y Pascual proponen efectuar enmiendas en este inciso primero, eliminando la palabra discriminación y eliminando, respecto del aborto, la frase en las causales establecidas por la ley. En la indicación de la senadora Núñez y el senador Sangüesa, eso se mantiene. Ellos mantienen la palabra discriminación y mantienen aborto en las causales establecidas por la ley. Ellos lo mantienen. Ustedes proponen eso, eliminarlo. Página 8. Sí. No, pero... Sí. Página 8, artículo 4, hechos constitutivos de violencia gineco-obstétrica. Aquí se enumeran 17 hechos, si es que yo no me equivoco. En el proyecto original. En el proyecto original, el texto aprobado en general, exacto, aprobado por la Cámara. Aquí la senadora Núñez y el senador Sangüesa tienen dos indicaciones. Una primera, que para sustituirlo por un artículo 4 reducido sin referirse a ningún hecho. No hacen, sino que dicen una definición genérica. Serán hechos constitutivos de violencia, claro, todo maltrato, agresión psicológica, física o sexual. Hacen como una cosa muy resumida. Pero a su vez, ellos también proponen aquí, Presidenta, coincide con la primera indicación, reemplazar la frase u otra persona gestante por u otra persona con capacidad de gestar. Eso se va a repetir en otros artículos. Luego, sí, después, exacto, si las aprueban, sí. Exactamente. Respecto a este artículo 4 y respecto de la letra A, que está en la segunda columna, la que se aprobó en general, las senadoras Allende, Carvajal y Pascual proponen reemplazarla, eliminando estas palabras de abandonar, burlarse, abusar, insultar, amenazar, dar malos tratos, etcétera, dejándola solamente por que es un hecho constitutivo de violencia, ejercer violencia física, sexual o psicológica contra la mujer o persona con capacidad de gestar en el contexto de su atención de salud sexual y reproductiva. Luego, respecto de la letra B, la senadora Núñez y el senador Sangüesa la proponen sustituir. Aquí, volvemos a la página 8, no, estamos en la página 8, perdón, tercera columna, respecto al artículo 4 de los hechos constitutivos de violencia gineco-obstétrica, la senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen sustituir la letra B. Aquí
en el fondo ustedes eliminan demostrar insensibilidad, que está aprobado en general, y continúan diciendo ignorar deliberadamente, subvalorar y o acallar, etcétera. Claro, estamos haciendo como una especie de revisión general. Respecto de esa letra B, las senadoras Allende, Carvajal y Pascual proponen suprimirla. Y después más adelante se suprimen varias letras, lo voy a decir al tiro, porque esto está vinculada a la indicación 29, que está en la página 12-13, donde ustedes proponen una inclusión de un título nuevo que se llamaría Vulneración de derechos en el ámbito de la atención ginecobstétrica, y ahí estarían ustedes ubicando, exacto, estarían ubicando. Sí, no, por eso digo que después podemos hacer una argumentación general del por qué nuestras indicaciones, Claro. sin perjuicio de que siempre pueden volver a ser modificadas, digamos. Exacto, sí, por supuesto. Las indicaciones se pueden aprobar con modificaciones, así que eso no hay problema. Entonces, por eso ustedes, por ejemplo, en la letra C proponen eliminar la palabra retrasar, que era uno de los hechos de violencia. Después proponen suprimir la letra D, la letra E, la letra F, sustituyen la letra G. En la letra, perdón, H sí, sustituyen también una frase, proponen suprimir la letra I. Luego en la letra J, espérese, letra J, sí, la senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen reemplazarla. Ahí en el texto aprobado en general dice interrumpir el embarazo o efectuar una esterilización forzada no consentida por la mujer u otra persona gestante sin justificación médica. Ellos proponen provocar un aborto o efectuar una esterilización no consentida por la mujer u otra persona con capacidad de gestar sin justificación médica. Es como una adecuación ahí del concepto de... Y usan la palabra provocar un aborto en vez de interrumpir el embarazo. Las senadoras Allende, Carvajal y Pascual proponen eliminar la letra K, suprimir la letra L, la letra M. Bueno, eso ya lo vimos que va a ser tratado en otra indicación. Exacto. Respecto de la letra M, retardar injustificadamente u omitir la atención en el ámbito del aborto en las causales establecidas por la ley, la senadora Núñez y el senador Sangüesa primero proponen suprimir esa letra M, pero también proponen alternativamente reemplazarla por retardar injustificada u omitir la atención en el ámbito del aborto en las causales establecidas por la ley, y ahí agregan, ahí está la diferencia, salvo que la omisión se deba a motivos de conciencia. Eso es lo que agregan ahí respecto a esa letra M. Luego, en la letra N, la senadora Allende, Carvajal y Pascual proponen sustituirla. Actualmente dice, no respetar las tradiciones culturales que la mujer u otra persona gestante profese. Se propone prohibición de ejercer actos propios de las tradiciones culturales que la mujer u otra persona gestante profese, especialmente en el caso de la entrega de la placenta, conforme a la norma general técnica pertinente. Luego, las mismas senadoras proponen eliminar la letra ñ. Sí. Sí, es que esto queda como, espérese, esto corresponde a hechos constitutivos de violencia ginecobstétrica. Entonces, esto se entiende que lo hace el personal de salud, ¿cierto? Prohibición. Es que está como en infinitivo redactado el... Prohibir tendría que ser. Prohibir. Prohibir. Prohibir de ejercer actos propios de las tradiciones culturales. Sí, es así. Y aquí hay una indicación donde coinciden tanto la senadora Núñez y el senador Sangüesa, página 12, con las senadoras Allende, Carvajal y Pascual, suprimir la letra O. La letra O dice no respetar página 12, no respetar el consentimiento y la autonomía de una niña, adolescente, mujer u otra persona gestante, especialmente si se trata de una persona en situación de discapacidad en el ámbito de la gestación, muerte gestacional o perinatal, preparto, parto, posparto o del aborto en las causales establecidas por la ley y en el marco de la atención de su salud sexual y reproductiva. Ahí hay coincidencia. Luego, Presidenta, página 12 empieza y sigue en la página 13 la indicación aludida anteriormente de las senadoras Allende, Carvajal y Pascual para intercalar un título nuevo denominado Vulneración de derechos en el ámbito de la atención ginecobstétrica,
Y aquí definen, se considerarán como hechos constitutivos de vulneración de derechos en el ámbito de la atención gineco-obstétrica, sin perjuicio de otras leyes que resulten aplicables, entre otros los siguientes. Y aquí está manipular o ocultar la información solicitada por la mujer o persona con capacidad de gestar o por un tercero con su consentimiento y autorización. Abusar o negar medicación cuando es solicitada o requerida. Efectuar prácticas y procedimientos potencialmente perjudiciales que no tienen sustento específico alguno para su uso rutinario o frecuente en trabajos de parto y nacimiento normales. Introducir barreras de acceso a la anticoncepción. Estos estaban en el otro artículo. Exacto. Retardar injustificadamente o omitir la atención de salud y que ello genere como consecuencia la muerte gestacional o perinatal y retardar injustificadamente u omitir la atención en el ámbito del aborto en las causales establecidas por la ley. Luego, artículo 5 de los derechos del nacimiento, que está en el título de los derechos del nacimiento, la senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen eliminar el artículo 5. Página 14, Presidenta. El artículo 5 dice, bueno, de la aplicación de las normas de este título. Las normas de este título tienen por objeto resguardar y garantizar los derechos de la mujer u otra persona gestante, de la persona recién nacida, del padre de esta última o persona significativa, en el ámbito de la gestación, muerte gestacional o perinatal, preparto, parto, posparto y aborto en las causales establecidas por la ley, a fin de asegurar un trato individualizado, personalizado y digno que garantice intimidad durante todo el proceso asistencial y proteja la integridad física y psíquica. Aquí la senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen eliminar este artículo 5, al igual que el artículo 6 referido al plan de parto. Lo mismo hacen respecto al artículo 7 del derecho a participar en talleres prenatales. Sí. Tengo la idea como que eso yo lo vi en otra parte, pero... Sí. Sí, que eso está en... Eso está propuesto en otra parte. Sí, sobre el plan de parto, claro. Es lo que proponen eliminar, presidente. Igual el artículo 7 también lo proponen eliminar. Más adelante, ya. Luego, en el artículo 8, página 18, de los derechos de la mujer u otra persona gestante, la senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen sustituir en el encabezado, bueno, eso ya lo vimos, u otra persona gestante por u otra persona con capacidad de gestar. Proponen incorporar una letra A nueva, pasando la actual A a ser letra B. Participar en talleres, aquí está, participar en talleres prenatales, recibir información completa y elaborar en conjunto con el equipo de salud el plan de parto a ser implementado durante la atención. Ellos proponen eliminarlo antes, ese artículo, que es más largo, pero ellos lo colocan aquí dentro de los derechos de la mujer u otra persona gestante o con capacidad de gestar. Proponen eliminar la letra B, que es acceder a prácticas e indicadores actualizados de los distintos establecimientos de salud en relación con intervenciones y resultados de los partos, etcétera, que también coinciden con las senadoras Allende, Carvajal y Pascual, que también proponen eliminar esa letra B. Página 18, proponen eliminarla. Claro, claro, son datos, etcétera, sí, es verdad. Sí. Luego, las siguientes letras de este artículo 8 no reciben indicación. Y en la letra G, que está en la página 20 del comparado, la senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen reemplazar la letra G. La letra G actualmente propone que uno de los derechos es estar acompañada ininterrumpidamente por el padre del que está por nacer, por una persona significativa, por una doula, si contase con una de su confianza y elección durante el trabajo de preparto y parto, quienes recibirán información oportuna y completa sobre su estado de salud y el que la persona recién nacida con su autorización previa. La senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen
el derecho a estar acompañada ininterrumpidamente por el padre de la persona recién nacida o por otra persona significativa para la madre o persona con capacidad de gestar de su confianza y elección durante el trabajo de parto y parto, quien recibirá la información oportuna sobre el estado de salud de la madre o persona con capacidad de gestar y del recién nacido. Hacen una nueva redacción, no contemplan a la doula y a eso quería decir yo sí que respecto de las doulas, se han hecho artículos académicos sobre el tema. Hay una revista chilena de obstetricia y ginecología que las define como la mujer que acompaña a otra durante el trabajo de parto y parto, brindando apoyo emocional continuo durante este periodo. Destacan que la presencia de una doula reduce la duración reduce la duración del trabajo de parto, reduce la necesidad de anestesia o analgesia, reduce la incidencia de cesárea. Los partos naturales, dice, son más frecuentes en las mujeres que cuentan con la presencia de una doula. Se lo dejo, Presidenta, por si acaso, porque ese es un tema que actualmente se utiliza, acompañan a las mujeres, por si acaso. Luego, en la página 22, respecto de los derechos también, la senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen reemplazar la letra ñ. Aquí actualmente dice, a gozar de libertad de movimiento y libre posición en el parto, si las condiciones de salud se lo permiten, y a no sufrir ninguna limitación física, incluso cuando se halle privada de libertad, caso en el cual además no podrá ser obligada a parir en presencia de personal de gendarmería. Este tema las senadoras Allende, Carvajal y Pascual ya lo establecen al principio, hacen una mención de este tema. Pero la propuesta es a gozar de libertad de movimiento y libre posición en el parto si las condiciones de salud se lo permiten y a no sufrir ninguna limitación física. Eso está igual. Tratándose de mujeres privadas de libertad en el trabajo de parto y en el parto, no se utilizarán medidas de coerción ni se permitirá la presencia de gendarmes. Sí, aquí quiero hacer solo un alcance. Como se modifica tanto en el hecho constitutivo de violencia, hay indicaciones de la senadora Núñez y del senador Sangüesa, como también de las senadoras Allende, Carvajal y quien habla, para sustituirlo en hechos de violencia, y luego el senador Núñez con la senadora, la senadora Núñez con el senador Sangüesa hacen el correlato, digamos, aquí en el derecho. Y por lo tanto, de la discusión y debate que se haga y cómo se resuelva, vamos a tener que tener un espejo de que esté puesto tanto en el hecho constitutivo de violencia como en el derecho, creo yo, en esta materia, digamos. Aprovecho de decirlo para que tenga correlato, digamos, la aprobación después, o el rechazo, digamos. Página 22, Presidenta, indicación 19 de la senadora Núñez y el senador Sangüesa. Respecto al artículo 9, el artículo 9 habla de los derechos de la persona recién nacida, que tiene varias letras, y aquí las senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen reemplazar la letra E. La letra E actualmente dice los derechos del recién nacido, ¿cierto? Al contacto inmediato, piel con la madre o persona que lo gestó, al menos una hora, para favorecer el inicio precoz de la lactancia materna y promover su adaptación a la vida extrauterina, si es que las condiciones de salud de ambos lo permiten, independientemente de la vía de parto. La senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen al contacto inmediato, piel con la madre o persona que lo gestó, así también con el padre o persona significativa, según corresponda. Después, en la página 24, respecto del artículo 10, el artículo 10, esta es la indicación que ya, la comisión va a decidir, ¿cierto?, de sustituir lo de la persona gestante o con capacidad de gestar. Ahí avanzamos a la página 26, Presidenta, artículo 11 del plan de parto y las instituciones de salud. Aquí la senadora Núñez y el senador Sangüesa lo sustituyen por el siguiente. Del plan de parto y las instituciones de salud, el plan de parto es aquel instrumento mediante el cual la mujer o persona con capacidad de gestar establece sus deseos, necesidades y decisiones.
sobre el proceso de parto, posparto, nacimiento y lactancia, el que será aplicado en su atención a menos que sus condiciones de salud o del recién nacido no lo permitan o solicite expresamente un cambio en dicho plan. El equipo de salud deberá generar las instancias para establecer un diálogo continuo durante el proceso de gestación y discutir las opciones más seguras de acuerdo con las preferencias e individualidades de la mujer o persona con capacidad de gestar. En el caso de que no pueda expresarse claramente o no hable el idioma castellano, el prestador de salud deberá garantizar la presencia de un intérprete de lengua de señas o un traductor para la coordinación del plan de parto. Los establecimientos de salud públicos y privados deberán disponer y difundir un modelo sugerido de plan de parto basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para una experiencia positiva del nacimiento con un enfoque intercultural que dé cuenta de la infraestructura y capacidades técnicas y profesionales del establecimiento. Es muy parecido, Presidenta, a lo que se aprobó en general, pero tiene variantes que después la van a tener que revisar. En la página 27, respecto al artículo 12, del fomento al parto respetado y la atención sexual y reproductiva respetuosa, la senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen reemplazar este artículo por el siguiente: del fomento al parto respetado y la atención sexual y reproductiva respetuosa, las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales podrán incorporar y adaptar en sus mallas curriculares la información sobre la atención de salud y los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género e interculturalidad. Hasta ahí está igual, así como fomentar las prácticas, aquí cambia, así como fomentar las prácticas basadas en el buen trato y la empatía, los tipos de discriminación, la salud mental perinatal, la salud primal y el acompañamiento integral, con especial énfasis en el autocuidado del personal de salud. Es muy parecido, pero en el texto aprobado en general se habla de los derechos humanos. Ellos, en lo demás, reconocen todo lo que se dice ahí en el texto aprobado en general. Luego el artículo 13 no tuvo ninguna indicación. Página 29, artículo 14, la indicación de sustituir persona gestante por otra capacidad de gestar. El artículo 15 tampoco tuvo indicación. Y finalmente tenemos la modificación al Código Penal, donde se agrega una nueva agravante. El senador Sangüesa propone eliminar este artículo. Y las senadoras Allende, Carvajal y Pascual proponen sustituir el numeral propuesto, que además lo adecuan porque ya entre el intertanto de la tramitación de este proyecto de ley pasa a ser la agravante número 23, porque la agravante 22 es la que está en la página 34, que esta se aprobó en una ley hace poco: cometer el delito contra una víctima menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad, etc. Y la propuesta dice: cometer el delito en el marco de conductas activas constitutivas de violencia ginecobstétrica, referidas en el literal A y H del artículo 4. Esas están en relación con unas indicaciones que presentaron las senadoras Allende, Carvajal y Pascual, que están en las páginas 8 y 10. Entonces, cometer el delito en el marco de conductas activas constitutivas de violencia ginecobstétrica, referida en el literal A y H del artículo 4, de la ley que establece derecho en el ámbito de gestación, muerte, etc., de este proyecto de ley en el fondo. Eso es lo que... Esa sería la agravante: cometer el delito en el marco de conductas activas constitutivas de violencia. Entonces, ahí está, página 8, que sería la letra A que están proponiendo, que es ejercer violencia física, sexual o psicológica contra la mujer o persona con capacidad de gestar en el contexto de su atención de salud sexual y reproductiva. Esa sería la primera. Y la letra H está en la página 10, que dice, que quedaría así: acelerar un parto fisiológico por métodos agresivos. Página 10, letra H, que ustedes están proponiendo ahí modificar. Y quedaría así: acelerar un parto fisiológico por métodos agresivos como la maniobra de Christeller y la episiotomía, entre otros, sin justificación médica o entrega de información a la mujer u otra persona gestante. Eso es preciso. Gracias. Senadora Núñez, porque... Gracias, Presidenta. Tengo una duda. ¿Estábamos convocados a votar en particular hoy día o no? No, vale. No. Ya, primero...
Iniciar la discusión, sí. Yo, bueno, agradezco la lectura desde la Secretaría de las indicaciones que hemos presentado, porque creo que eso nos permite, como lo dijo recién, ir situándonos en la idea que tenemos o luego ya directamente dónde los vamos a ubicar, porque también yo he visto que estamos coincidiendo en algunas ideas, pero la estamos situando en distintos artículos. Entonces, eso como primera cosa. Y lo segundo, creo que para votar, dado que ya hemos trabajado a través de nuestros asesores y asesoras en al menos lo que en nuestras ideas, en donde queremos plasmarla y cómo queremos plasmarla, a que ese trabajo se pueda hacer previamente a la votación, porque a lo mejor nos vamos a encontrar con algunos artículos, insisto, con indicaciones más de forma o de redacción, muchas de ellas incluso que bajaron como propuestas desde la sociedad civil, por ejemplo la Corporación Humana, y si tenemos esos acuerdos y cada uno trabaja con su asesora, con su asesor, podríamos llegar en la próxima sesión a votar aquellos en donde tenemos esos acuerdos. Y luego, bueno, concentramos ya la discusión, dado que se dio lectura del proyecto en general, en particular me refiero, pero de cada una de estas indicaciones, a aquellas donde sí podamos tener temas más de fondo. Así que eso es lo que quería proponer, Presidenta, para poder hacer la próxima sesión un poco más rápida. Gracias. Senador Sangüesa. Sí, concuerdo con la senadora Núñez. Hay temas que tienen que ver con la disposición donde van a ir ciertos artículos que yo creo que nos va a permitir avanzar rápido en eso, así que mejor consensuar antes y poder llegar y de esa manera podemos agilizar la tramitación de este proyecto. Yo no sé si el Ejecutivo, y yo echo de menos y no hay indicaciones de parte del Ejecutivo, entonces no sé, Presidenta, si va a haber un plazo para que el Ejecutivo, bueno, siempre está la posibilidad de que pueda presentar indicaciones, pero es extraño que en el proyecto solamente estén las indicaciones de la Comisión. Sí, antes de darle la palabra a Camila de la Maza por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, quiero explicar dos cosas. Uno, en el ánimo de las indicaciones también leídas, coincidir plenamente con la propuesta de poder consensuar al máximo lo de más coincidencia y fácil despacho, por así decirlo, para dejar a posterior los temas que pueden tener una discusión más profunda o una diferenciación de opiniones legítimas, digamos, entre nosotros. Lo segundo es que yo quiero explicar un poco a grosso modo la intencionalidad de las indicaciones presentadas por las senadoras Allende Carvajal y quien habla, sin perjuicio de que quiero también indudablemente sumarme en este trabajo de los asesores y asesoras que podamos ver en estas horas, sin perjuicio de la mejora de las mismas indicaciones. ¿Por qué? Quiero explicar lo siguiente. Uno es que más allá de situaciones formales y de situaciones que pueden mejorar el proyecto en una mejora en la redacción, etcétera, nos pareció que debíamos enfocarnos en dos grandes áreas. Uno, que tuviera que ver con, este es un proyecto que quiere avanzar no solo en la promoción, en la visibilidad, sino que también en el ámbito de la delimitación de lo que son claras conductas de violencia ginecobstétrica. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, también tener en cuenta que cuando todo es violencia, nada es violencia. Entonces, también distinguir dentro de los hechos constitutivos que originalmente vienen en el proyecto, los que son eminentemente violencia versus otros que pueden estar o en el plano de la discriminación o en el plano de una vulneración de un derecho, de una ley ya garantizada en nuestro país. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente habían varios dentro de las letras que, por ejemplo, tenían que ver con los derechos de información, etcétera, etcétera, que finalmente son vulneraciones de derecho más que una violencia propiamente tal. Entonces, insisto, toda la disposición a mejorar inclusive si es que hubiera habido algún error o una omisión en la indicación, pero que se entienda que ese era como el objeto. Y en segundo lugar, creo que el nudo más gordiano de este proyecto de ley y que tiene más opiniones diversas y que tiene también diferencias de opinión tiene que ver con la presencia del agravante y por lo tanto desde esa perspectiva hay dos propuestas hasta ahora en términos de indicaciones, uno es eliminarlo totalmente, otro es adecuarlo en términos de acotar el ámbito de actuación de los hechos más graves constitutivos de violencia. Sin embargo, también creo que hay que darle una discusión más profunda, puesto que, y aquí paso
paso a explicar el segundo gran tema que quería plantear, es que el Ejecutivo planteó en la sesión pasada, cuando pusimos el plazo de indicaciones, que ellos estaban haciendo una revisión integral y que no alcanzaban a llegar para este lunes, y yo le planteé como presidenta la disposición a que, sin perjuicio de que nosotros ingresáramos las indicaciones, que ellos también pudieran mirar nuestras indicaciones y que ellos pudieran presentar sus indicaciones en fecha posterior, pero que esperamos de verdad, y en eso aprovecho de decirlo antes que Camila pueda intervenir, que no fuera más allá del lunes próximo, cosa de poder efectivamente partir votando este martes que viene, ¿no? Eso es un poquito. Camila, por favor. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los integrantes de esta comisión. Efectivamente, como lo planteaba la senadora Pascual, por temas de plazo y por tramitación interna dentro del Ejecutivo, era un plazo muy acotado, pero nuestro ministerio está muy comprometido con este proyecto, hemos puesto las urgencias para su tramitación y la ministra Orellana tiene alto compromiso con las organizaciones que han impulsado este proyecto, y nosotros nos parece que hasta ahora hemos hecho una buena conversación al respecto, pero tenemos que sumar también al Ministerio de Salud, que finalmente es el Ministerio Sectorial Técnico que le va a tocar la implementación y tiene que evaluar en el fondo cómo vamos haciendo la aplicación de este marco de derecho. En ese sentido, nosotras desde nuestro ministerio podríamos participar y sumarnos al trabajo que los asesores hagan para concordar aquello que, como decía la senadora Pascual, tenía simple despacho, aquello que podemos mejorar. Quizás nosotros ahora estamos viendo que tenemos altas coincidencias con las indicaciones presentadas, y en ese sentido también sumar a nuestros colegas del Ministerio de Salud en ese trabajo, a fin de que podamos en el fondo encontrar la mayor cantidad de acuerdos, y en aquello que no podamos resolverlo desde la perspectiva técnica, entendiendo que el Ministerio de Salud hace el abordaje desde la labor que cumple el personal médico, y desde el Ministerio de la Mujer nuestro tema en el fondo tiene que ver con los derechos humanos que están involucrados en y cada uno en el fondo tiene ahí su expertise. Por lo tanto, la voluntad del Ejecutivo es que trabajemos en conjunto con los asesores, y en aquellas materias en el fondo que tengamos que indicarlas podamos hacerlo en un plazo bien acotado. Nosotras también estamos interesadas en que este proyecto avance con celeridad y ojalá podamos terminar su tramitación en este periodo legislativo, y en eso está puesta nuestra voluntad también, y por lo tanto no nos vamos a tomar más plazos que lo expuesto por la senadora Pascual. Sí, si les parece, para que tomemos acuerdo, entonces el lunes, plazo nuevo, digamos, de revisado esta primera, tanto para el Ejecutivo como para nosotros, si es que alguien quisiera poner una nueva indicación o modificar alguna que ya ingresó. Y sin perjuicio, quiero decirlo de inmediato, de que los temas de más compleja decisión podemos siempre volver a colocar un nuevo plazo de indicación, ¿no? Pero que tengamos por lo menos la totalidad del proyecto previsto. Insisto, y fijamos fecha de votación, sí o sí, el martes 17 de enero, para que ojalá en lo posible no más de 3 sesiones podamos despachar esto. Yo creo que aquí hay un compromiso de la comisión, lo hablábamos la otra vez con las senadoras Allende, la senadora Núñez, de poder despachar este proyecto en este mes, ¿no? Entonces tenemos ese compromiso. ¿Les parece? Bueno, si es así, tomamos este acuerdo y cumplido el objeto de esta sesión, la levantamos y recordamos el trabajo de nuestros asesores para mayor coincidencia en el trabajo venidero. Muchas gracias.